de cuáles fueron las razones que pudieron generar este incendio. Bueno, muy buenos días. Una vez se provocó en minutos, equipo de los bomberos locales de ese municipio, conjuntamente con Defensa Civil de la sede central y el 911, fueron a atender el siniestro. Se tomaron las medidas de seguridad. Eso implica resguardar el área para evitar que vecinos y otras áreas pudieran ponerse en peligro. No se reportaron víctimas desde el punto de vista de afectaciones humanas. Fue controlado, por tanto nosotros entendemos que fue un hecho en el que ya en el caso de los bomberos estará haciendo las investigaciones del lugar. Señoras y señores, muy buenos días. Nosotros aquí estamos altamente complacidos de saber que contamos con su sintonía, que todos ustedes están ahí para recibir el contenido que cada día preparamos para todos ustedes. Hoy es viernes 25 de octubre del año 2024 y aquí estamos como siempre este equipo al servicio de todos ustedes. Maximiliana, Maxi, queridísima Maxi, Ana Daisy Guerrero, Javier y quien les habla, José Tomás Paulino, para acompañarlos en este recorrido de análisis, comentarios y de entrevistas sobre los temas de mayor importancia a nivel nacional y a nivel internacional, sobre todo esa candente campaña norteamericana que cada día nos da más sobresaltos por lo reñida que está entre Kamala Harris y Donald Trump. Bienvenidos, jóvenes. Muchísimas gracias. De verdad que muy feliz de estar en esta mañana. Hoy que es viernes. Viernes ya para un fin de semana donde vamos a disfrutar, descansar un poquito, ¿verdad? Y dicen que el viernes es cuando uno dice que ya el cuerpo está entendiendo de que va a sufrir o a disfrutar de un descanso, mejor dicho. Mi amor, dice que el cuerpo lo sabe, que nadie te va a sacrificar por eso, que el cuerpo lo sabe y lo entiende. Después lo voy a decir, viernes social y el cuerpo lo sabe. Estamos aquí en Matutino Su Mundo con muchísima energía y muchísimo contenido para mantenerlos a ustedes informados de todo lo que ha estado aconteciendo, tanto en el ámbito nacional como internacional. Y yo feliz porque estoy aquí al ladito de estos destacados periodistas con gran incidencia ante esta sociedad dominicana. Hola, Javier. Buenos días. Un placer para todos. Messi, José Tomás, mi querida amiga y adorada que siempre... Te estoy queriendo. No, pero tú me ignoras de vez en cuando, tú me ignoras. Bueno, y más hoy que es viernes y tú dijiste que el cuerpo lo sabe. Eso indica que tú no te querías levantar. ¿Vas a comprar el desayuno hoy? Yo creo que sí, Bueno, bendecido en el nombre de Dios y además queremos saludar a cada uno de nuestros amigos televidentes, tanto de acá como de allá. Los que están en la diáspora siempre pendientes al Matutino Su Mundo, el número 1 en República Dominicana. Hola, Javier. Tú estás activo. ¿Cuántas informaciones, señores, han estado aconteciendo en República Dominicana? Hay un movimiento interesante, tanto en los diferentes partidos, ¿verdad? Sí. En el patio y a nivel internacional, porque se están ya acercando las elecciones de los Estados Unidos. Y bueno, hay una noticia que ha consternado a la República Dominicana el día de ayer, ¿verdad? Ayer en la tarde, José Tomás, y es sobre ese gran incendio ocurrido en Herrera, un edificio de 5 niveles. Todavía no ha habido un diagnóstico por parte de las autoridades, pero pues han habido pérdidas importantes. Ahí estaba funcionando una mueblería, eso es ahí en Herrera. Ayer aproximadamente 4 de la tarde inició un gran incendio y bueno, estamos esperando los informes de tanto de las autoridades, por ejemplo los bomberos, para determinar cuáles fueron las causas de ese gran incendio. Lo bueno de esto es, José Tomás y todo el equipo, es que no ha habido pues pérdidas humanas. Eso es lo más importante porque lo material obviamente que es recuperable, lo importante es que todavía no hay reportados heridos de gravedad ni personas fallecidas en este siniestro. Es altamente lamentable, obviamente, porque son muchos recursos los que se pierden, es mucho trabajo,
y sobre todo también mucha gente que va a resultar desplazada porque mientras hacen las reparaciones, las acomodaciones del lugar y poner en condiciones a ese establecimiento comercial de volver a operar con toda su capacidad, entonces habrá mucha gente que será enviada a su casa. Pero esperemos que los cuerpos de bomberos que están actuando en el caso puedan determinar las causas que generaron el incendio y que puedan recuperar lo más que puedan de toda la mercadería, la mercancía que estaba almacenada allí. Sabe que ha traído mucha consternación y de hecho todas las personas estaban asustadas. Recuerden el incendio, esa gran explosión que ocurrió en San Cristóbal. Entonces, eso fue un caos. El día de ayer todo el mundo estaba, había un movimiento, la gente estaba consternada, no se sabía si habían personas trabajando todavía. Aunque no se haya determinado la causa, hay que destacar que lo que ocurrió el día de ayer ahí en Herrera con ese gran incendio, pues provocó un gran caos en la República Dominicana, en esa zona, Santo Domingo Oeste específicamente, y todo el mundo estaba atento precisamente porque todavía no se conocía si realmente estaban algunas personas ahí en ese lugar. Los lugareños... Es una zona muy comercial. Sí, y los lugareños estaban corriendo por todos los lados. Algunos pues se apersonaron a hacer tomas, a grabar ciertos videos y bueno, todos preocupados. Sí, realmente, mira... Las imágenes son fuertes. Sí, claro. Hay muchos establecimientos comerciales ahí. De hecho, está el hospital próximo al lugar donde se registró el incendio. Y a mí me llama la atención el hecho de que muchos de esos negocios lamentablemente no cuentan con un seguro. Así es. Fuera de acá, muchos establecimientos comerciales, muchos pequeños emprendedores, muchas personas que han iniciado negocios hace años y que no tienen esa cultura de asegurar sus bienes en este país, pues cuando se dan situaciones como esta, lamentablemente lo pierden todo. Entonces, es un elemento importante a tomar en cuenta cuando uno inicia un negocio, buscar la forma de una u otra manera de tener un seguro, así sea poco, pero que te garantice que al momento de que se dé una situación como esta, pues tú puedas tener algo con qué contar para volver a salir adelante. No sabemos si es el caso, pues, de los dueños de estos establecimientos, pero sí es algo que se da aquí en República Dominicana y que lamentablemente no hemos podido superar hasta el momento. Muchos negocios próximos a donde se registró el incendio, muchas viviendas, obviamente genera pánico entre quienes están en las inmediaciones, porque como tú bien apuntabas, Anadeisi, cuando se dio lo de San Cristóbal, pues todavía hay gente que tiene eso en la memoria. Claro. Y eso, cuando tú ves el humo, de inmediato, pues te genera preocupación. Claro. Pero gracias a Dios se pudo sofocar el incendio y como bien apuntaban, no hubo víctimas que lamentar y eso es importante. Pero hay un detalle importante que tenemos que subrayar. Desde los años 1970 se trató de colocar las industrias, y más esas que bregan con químicos inflamables, fuera de áreas muy urbanizadas. Colocaron las empresas y entonces los obreros, empleados y trabajadores, por el asunto de que había una distancia que recorrer, empezaron a mudarse en sus alrededores. Porque no hay planificación. Ahí es que voy. ¿Qué trajo eso como consecuencia? Que sacamos las industrias grandes y pequeñas o medianas y la gente fue donde estaban las industrias. Entonces tenemos que volver a sacar a esa persona de ahí o las industrias. ¿Por qué? Porque no hay planificación. Una mueblería de esos niveles no puede estar en una barriada bien poblada. Porque cuando pasa un incendio, porque en cualquier lugar puede pasar un incendio y en cualquier localidad, entonces las pérdidas serían mayores, ya no tanto las materiales que se recuperan, sino las humanas. Entonces nosotros creemos que tenemos que trabajar en lo que es la planificación territorial para la colocación de las empresas, las industrias y cualquiera de esos talleres que se encargan de la parte de la mueblería, la ebanistería, la carpintería y cualquier otro de carácter eléctrico. Yo he visto en barrios como Villa Juana, Villas Agrícolas, grandes talleres de fundiciones. Eso es algo increíble y terrible.
Javier, pero tenemos la planta de gas en el centro de los barrios. Eso es inaudito, eso es inaceptable. Mira, las envasadoras de gas, del gas que utilizan los vehículos, señores, están al lado de las casas, en medio de las casas. Y tú estabas mencionando dos ejemplos muy palpables, por ejemplo, Villa Consuelo, Villa Juana, el ensanche La Fe y parte del ensanche Kennedy. Sí. Son 5 entornos, 5 enclaves que se han desarrollado, negocios diversos, y a la par entonces se ha desarrollado la parte habitacional. Entonces eso es un grave peligro, es un gran problema que requiere de un proceso de repensar la organización de estos sectores. Ya, por ejemplo, yo vi que el otro día el Ayuntamiento del Distrito Nacional anunció un plan maestro, por ejemplo, que hay con el ensanche de La Fe para convertir aquello en un residencial de Yo primer viví ahí, nivel. eso está arrabalizado. Entonces, como ya dijimos inicialmente, tenemos nosotros muy presente lo que pasó con San Cristóbal, y esa explosión se produjo precisamente en medio de multiplicidad de viviendas. Por eso fue tan letal la explosión, porque había muchas casas ahí, o sea, eran industrias que estaban al lado de las casas, y yo pienso que ese es un trabajo pendiente para nuestros alcaldes, para obras públicas, para todos los que deben planificar el desarrollo industrial y urbanístico de nuestras ciudades, para los gobiernos locales que entiendan y que respeten la distancia mínima establecida de donde debe estar una estación de combustible, una empresa de fundición, un taller, una mueblería, una fábrica de pinturas, que son establecimientos comerciales, son industrias que utilizan, por ejemplo, productos de alta volatilidad, productos que son altamente inflamables, y que cualquier accidente entonces pone en peligro las vidas de muchísimas personas. Recuerden, señores, también el incendio de Poliplas, que estamos olvidando ese. En Villas Agrícolas. Fueron alrededor de 9 o 10 muertos, señores, y aquello fueron imágenes dantescas, aquello fue estremecedor. Están esperando indemnizaciones. Claro. Y encontrar familiares. Déjeme decirle, y yo conozco parte de esas personas que fueron afectadas, pero algo más, el Cuerpo de Bomberos de la República Dominicana, ¿ustedes creen que están en condiciones para sofocar un incendio de 5 plantas? Pero muchas veces no tienen ni agua, Javier. Ahí es que vamos. Entonces, nosotros tenemos también que repensar el Cuerpo de Bomberos de la República Dominicana, porque yo vi, a mí nadie me lo tuvo que contar, a los bomberos saliendo de la estación como a 3 kilómetros para llenar el tanque, para entonces ir a 5 kilómetros más. Eso no se puede. No, pero es una irresponsabilidad, porque si usted sabe que para sofocar un incendio es con agua, esos camiones deben estar llenos. Un hidrante cerca, un hidrante cerca. Eso es lo ideal. Un hidrante eso es lo cerca que de la se debe estación. tener. De hecho, un hidrante donde usted no se pueda aparcar, donde nadie esté ahí, para que cuando el camión llegue, conecte la manguera, como se hace fuera de este país. No es Claro. Lo que pasa es que lo primero es que en República Dominicana, primero, no se planifica. Planificación. No. Establecimientos creados de manera improvisada. Las viviendas de igual manera. Claro. En el caso de los bomberos, señores, para nadie es un secreto el hecho de que no cuentan con las herramientas correspondientes para sofocar incendios de la magnitud de esa explosión de San Cristóbal. Pero ni siquiera equipo humano, mi amor. Ni siquiera equipo humano. En Estados Unidos, escuchen esto, en los países desarrollados, el cuerpo de bomberos, o sea, esas personas son autoridades. Pero claro. De mucho respeto en esos países. Aquí se cualquierizaron los bomberos. Los bomberos no tienen las herramientas. Usted va a una estación de bomberos y se da cuenta de que el único camión de bomberos que está ahí está dañado, le falta una goma, tiene el motor por allá. Entonces tienen que valerse de otra estación para poder asistir a situaciones o crisis que se presentan de incendio.
tiene que llamar a otras estaciones para ir a sofocar el fuego a ver si tienen agua también, de esa demarcación donde ellos están. Sí, mira, ser bombero en Estados Unidos, eso es un privilegio. Un privilegio. No todos pueden ser bomberos. Claro que además, tú tienes que estar calificado con cada uno de los entrenamientos. Claro. Inclusive, estando yo allá, hubieron varias paralizaciones, huelga, le decimos nosotros, allá paralizaciones, porque se estaba exigiendo que flexibilizaran los exámenes para que la comunidad hispana pudieran entrar, pero esto no es un asunto de comunidades, ni de personas, ni de etnia, es un asunto de los requerimientos para tú poder ser bomberos. Porque aquí, como ustedes dijeron, cualquiera es bombero. No, porque aquí lo primero que es honorífico. Es honorífico. Aquí lo primero que es honorífico, por lo tanto no todo el mundo. Tiene? Pero aparte de los requerimientos que allá se le exigen, usted tiene que tener un alto grado de capacidad para bregar con todas las circunstancias. Por eso te entrena. Aquí, los bomberos, yo lo he visto a mano pelada trabajando. Sí. Eso es imposible. Vamos a hablar en 5 minutos con Juan Salas de la Defensa Civil para que nos explique todo lo que sigue aconteciendo en el área del accidente, del siniestro en Herrera, y que nos diga toda la información. Señores, pero hay un tema muy interesante que nosotros debemos seguir tratando aquí, porque las confrontaciones por la sucesión de Kelvin Cruz, el alcalde de La Vega, que como saben ustedes, después que ganó para su tercer periodo, fue nombrado por el presidente de la República como ministro de Deportes, se han recrudecido las confrontaciones. Hay opiniones contrapuestas en la dirigencia del Partido Revolucionario Moderno con otros especialistas en derecho constitucional y en derecho electoral sobre cuál sería la fórmula a aplicar, la fórmula legal para escoger al sustituto de Kelvin Cruz y de la señora Amparo Custodia, que como ya hemos establecido aquí en varias ocasiones, de manera irresponsable renunció a su condición de vicealcaldesa y por vía de consecuencia también renunció a la posibilidad de ser ella, porque así lo dice la ley, la que asumiera la condición de alcaldesa de La Vega. Un regalo que le hizo esta circunstancia, la circunstancia de que el presidente Luis Abinader designó a Kelvin Cruz como ministro de Deportes. Entonces, dice Eddie Olivares que no está de acuerdo. Él está opuesto a la celebración de nuevas elecciones en el municipio de La Vega. Serían justamente ahí, solo en el municipio de La Vega, y serían elecciones organizadas por la Junta Electoral de La Vega, porque es el municipio de La Vega. Entonces, ahora tenemos una información ofrecida por el presidente de la Junta Central Electoral, Román Andrés Jaques Liranzo. Él dice que la Junta Central Electoral está estudiando 2 instancias, o sea, 2 propuestas, 2 sugerencias que les han llegado a la Junta Central Electoral sobre la alcaldía de La Vega, donde todavía no se ha llenado la vacante dejada por Kelvin Cruz, ¿verdad? Quien renunció, eso todos lo sabemos. Entonces, el presidente de la Junta dice que fue consultado al respecto e informó que ese órgano trabaja 2 peticiones con miras a resolver ese problema. El puesto lo tocaba, como ya hemos establecido, a la vicealcaldesa Amparo Custodia del partido Frente Amplio, pero ella renunció a todo, con todo lo que eso implica, por recomendación de su partido, el Frente Amplio. Ahora el oficialismo, el Partido Revolucionario Moderno, dice que el presidente Abinader tiene la facultad para designar un nuevo alcalde. Sin embargo, los partidos de oposición y algunos juristas dicen que deben ser celebradas nuevas elecciones en el municipio de La Vega. Esa es la situación, pero lo novedoso es que el presidente de la Junta Central Electoral, Román Andrés Jaques Liranzo, ha dicho que el pleno de ese organismo está analizando 2 propuestas que les han sido sometidas con recomendaciones para decidir qué hacer con la alcaldía de La Vega. Lo que uno entiende es que un cargo de elección popular no puede ser llenada, la vacante no puede ser llenada por un decreto del Poder Ejecutivo, porque esa posibilidad quedó cerrada
con la Constitución del 2010 y esa parte no ha sido modificada. Bueno, y lo estableció aquí también ayer Waldis Jaques, que es un experto en temas municipales. Dijo que no, que bajo ninguna circunstancia el presidente de la República puede designar mediante decreto al sustituto de Kelvin Cruz como alcalde de La Vega y por vía de consecuencia también a la sustituta de la señora Amparo Custodio, que renunció como vicealcaldesa del municipio de La Vega, pese a que tenía toda la trayectoria, toda la experiencia, todo el expertise, tenía 12 años en el ayuntamiento de La Vega. ¿Cómo es que tú le dices? A mí me gusta esa frase que tú le dices. Ella es una señora irresponsable. ¿Cómo es que tú le dices? Es una señora irresponsable. Repítelo otra vez. Es irresponsable porque además ella de alguna manera decepciona a muchas mujeres que han luchado por decenas de años. Tenemos una llamadita de Juan Salas de la Defensa Civil para que hablemos un poquito de lo que ocurrió con respecto al incendio ocurrido en Herrera. Juan Salas, buenos días, ¿cómo estás? Aquí estamos, Maximiliana Mansueta, Ana Daisy Guerrero y Javier José Tomás Paulino. Estamos aquí para escucharte. Explícanos, por favor, qué está pasando en Herrera, si ya todo está controlado, qué fue lo que pasó, si ya hay una idea de cuáles fueron las razones que pudieron generar este incendio. Bueno, muy buenos días. Usted ha entrado con un tema muy interesante, el de La Vega, que aunque no es nuestro tema, bueno, es un tema que ha llamado la atención del país, pero con respecto al incendio, que es la parte que nos corresponde a nosotros ayer, decirle que una vez se provocó en minutos equipo de los bomberos locales de ese municipio, conjuntamente con Defensa Civil de la sede central y el 911, fueron a atender el siniestro, se tomaron las medidas de seguridad. Eso implica resguardar el área para evitar que vecinos y otras áreas pudieran ponerse en peligro. No se reportaron víctimas desde el punto de vista de afectaciones humanas. Fue controlado, por tanto nosotros entendemos que fue un hecho en el que ya en el caso de los bomberos estará haciendo las investigaciones del lugar. Eso es lo que Defensa Civil puede reportar con respecto al siniestro de ayer. Quisiéramos saber qué ocasionó ese incendio. No, por eso decía que los bomberos ahora les corresponde técnicamente hacer el levantamiento y la investigación del lugar para determinar las razones, el origen del siniestro. Juan, Javier Fuente, nosotros queremos saber en qué condiciones están los equipamientos de los bomberos y si ustedes no le han informado o han presentado algún proyecto o algún plan para que cierto tipo de industrias, talleres, fundiciones que bregan con equipos químicos poderosos que son altamente hasta tóxicos, no estén en esa área geográfica muy urbanizada. Javier, mira, interesante pregunta, porque nosotros al llegar a la institución, lo primero que hemos hecho es activar, como establece la ley, los mecanismos que integran el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo. Y tú estás hablando de riesgo inminente que hemos estado provocando los últimos 30 años en los cascos urbanos. Y digo los cascos urbanos porque en la principal provincia del país, en este momento, tenemos poblaciones, escuelas, hospitales, próximos a estaciones, a fábricas. Y tiene mucho que ver con un desordenamiento urbano que se provocó. Y entonces tú tienes aquí avenidas como la Máximo Gómez, donde había zona industrial, y se ha permitido, pasado el tiempo, que poblaciones estén alrededor de las fábricas. Entonces ya sabemos que el esfuerzo que ha hecho este gobierno, el presidente de la República, con impulsar la ley de ordenamiento territorial, desde la Comisión Nacional de Emergencia, que es la instancia que nosotros coordinamos, donde hay más de 30 instituciones, los bomberos tienen un asiento, igual lo tiene Industria y Comercio, lo tiene Obras Públicas, Salud Pública, la Alcaldía, y estamos trabajando en un plan nacional de mitigación a desastres, porque el país tenía 13 años que no actualizaba ese plan. Ese plan implica justamente un levantamiento de todas las pequeñas, micro y grandes empresas que se encuentran ubicadas en lugares
urbanizado. Eso implica que habrá que mover empresas a zonas industriales, o sea que no es tan sencillo el tema, es un tema que se ha estado acumulando en el tiempo y lo va a encontrar no solamente aquí en el Gran Santo Domingo, lo va a encontrar en las principales provincias del país. Por tanto, la solución tiene que ser integral y esa integralidad implica el cumplimiento de las nuevas leyes y acogernos entonces a una sociedad desarrollada. Cuando vamos a Nueva York, por ejemplo, una gran ciudad, un sonido característico son las bocinas, porque es una ciudad que está expuesta a microaccidentes. El tema está en que tenemos que avanzar nosotros y robustecer el sistema. En ese sentido, desde este gobierno, el presidente ha estado haciendo esfuerzos para que los bomberos puedan tener una ley nacional que regule y centralice lo que son los equipamientos y la organización de los mismos. Se está trabajando para ello, hay diferentes esfuerzos, diferentes instituciones. Justamente hoy a las 3 de la tarde hay una reunión con la ministra de Interior y Policía, donde estamos trabajando un plan nacional que tiene que ver con la seguridad ciudadana y la prevención. Se estará anunciando recientemente y en ese sentido la Defensa Civil estará acompañando a todos los sectores para lograr un Santo Domingo, una ciudad, un país que se ponga de cara al gran desarrollo que hemos logrado en los últimos años. Mi querido Juan, Maxi de este lado. Ante Hola, todo, Maxi, querida. Feliz cumpleaños. Sabemos que estás en fiesta de cumpleaños en el día de hoy. De verdad que para nosotros un placer saludarte y conversar contigo hoy. Y segundo, tú como miembro del partido Frente Amplio, tú decías que tocábamos un tema interesante a la hora que iniciaste la llamada. Precisamente la vicealcaldesa era de tu partido o es de tu partido. Se ha dicho que ustedes perdieron una oportunidad de oro. Perdieron la oportunidad de dirigir el Ayuntamiento de La Vega como un partido minoritario en este caso. ¿Tu parecer con relación a esto? Porque también en determinado momento culparon al PRM de esta situación. Tú como miembro del Frente Amplio. Bueno, mira, en mi condición de vicepresidente del Frente Amplio, como también lo es la compañera Amparo Custodio, soy delegado técnico ante la Junta Central Electoral, de manera que el tema lo manejo. Pero prefiero esperar, ya que se está ventilando en el organismo que tiene que tomar una decisión, que en este caso es la Junta, porque se provocó una situación de hecho y de derecho, una de hecho que la Junta explicará y no lo voy a hacer por esta vía, y una de derecho que está pendiente, dar respuesta. Ustedes han dicho que hay 2 posibles salidas, creo que hay más de 2 salidas y hay que esperar. Creo que el país ha avanzado en términos democráticos, ustedes establecieron muy bien que la ley de 2010 le quitó esa atribución al presidente de la República y eso se ha ventilado en diferentes espacios. Creo que la democracia de este país, con este caso, no creo que se vaya a poner a prueba porque las normas están ahí y hay varias salidas. Ya el presidente de la Junta, como principal autoridad en materia electoral, ha dicho que va a fijar una posición y no me atrevo entonces yo a fijar la nuestra. Nosotros al llegar a ese momento como partido hicimos lo que entendíamos que éticamente había que hacer y es que la población de La Vega votó mayoritariamente por el PRM y su candidato, entonces había que en ese sentido fijar posición, pero en política lo principal es lo político y estamos en un nuevo momento, de manera que hay que esperar que la Junta en este caso, que es el árbitro en materia que se está tratando ahora, fije su posición. No me voy a atrever a fijar. Lo que sí quisiera defender el honor, la trayectoria, el trabajo de la maestra Amparo Custodio y que ella pertenece a un partido político y que ha tenido una característica en el tiempo, un partido que ha tenido una trayectoria que parte importante de la población así le reconoce y que entiendo que es una persona honorosa, una persona con muchos valores. Reúne todas las condiciones del mundo, pero lamentablemente le falló al Frente Amplio. Yo lo hubiese expulsado. Yo lo hubiese expulsado. No, pero fue una decisión del partido. Le falló al país. Fue una decisión del partido y el partido definitivamente cometió un gravísimo error, un error histórico y le quitó un espacio de importancia a la mujer dominicana que tanto ha reclamado por ocupar posiciones de importancia donde puedan tomar
decisiones y políticas públicas en beneficio de todos. No hay forma de justificar eso, Juan. Felicitaciones, te queremos muchísimo, pero el Frente Amplio cometió un gravísimo error. Señores, nos vamos a una pausa comercial. Cuando regresemos, vamos a hablar de un tema que pica y se extiende, porque hay mucha gente que no entiende la duplicidad de funciones en las que ha caído Carlos Pimentel después de una nueva designación que le ha hecho el presidente de la República, Luis Abinader. Quédese con nosotros aquí en Matutino Su Mundo. Ya volvemos. Seguimos, señores, aquí en Matutino Su Mundo. Hay mucho material interesante y aquí tras las cámaras, durante la pausa, señores, aquí continuamos. Hay otro programa paralelo. Pero José Tomás, yo te aseguro a ti que si yo hubiese sido militante del Frente Amplio, pero de verdad, yo no hubiese estado como una figura decorativa ahí. Yo hubiese asumido, caiga quien caiga, no me importa. Es una oportunidad que la mujer dominicana está teniendo y la representación de la mujer dominicana se estaba viendo en la maestra Amparo Custodio. Amparo, usted falló. Le falló a la sociedad, le falló a la mujer dominicana. Pero usted podrá tener toda la preparación del mundo, pero lamentablemente usted se equivocó. Vamos a hablar de otro tema que es mucho Carlos Pimentel, que es tan picante como ese, señores, porque la designación hecha por el presidente de la República, Luis Abinader, de Carlos Pimentel como director de ejecutivo de la alianza público-privada, a unas funciones que va a cumplir en adición a su condición de director general de compras y contrataciones públicas. Son dos cargos de demasiado peso, claro, y eso ha generado un amplísimo rechazo y múltiples cuestionamientos, sobre todo de abogados que entienden que al designar a Carlos Pimentel en dos posiciones, que una está vinculada a la otra, y si se quiere que una tiene superioridad sobre la otra porque tiene condición de supervisión sobre la otra, entonces pasaría él a ser juez y parte, y eso en nada ayuda a la democracia, en nada ayuda a la transparencia, que ha sido la bandera de lucha del presidente Luis Abinader, que fue el mensaje con el que Luis Abinader logró conquistar la mayoría de los votantes dominicanos en las elecciones del 2020, que le dieron la oportunidad de dirigir el país. Volvió y levantó la bandera de la transparencia y de la lucha contra la corrupción y la impunidad en las elecciones de ahora, del 2024, y otra vez el pueblo le compró ese mensaje y le dio la oportunidad para que dirija el país por 4 años más con el casi 58% de los votos válidos emitidos. Entonces, vamos a tener un entendido en la materia que nos va a ayudar a comprender este enmarañoso tema, y vamos a hablar con el abogado Trajano Vidal Potentini, que tiene toda la autoridad, presidente del que Colegio tiene todo el nivel, presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana, un abogado con una extraordinaria experiencia. Don Trajano, quisiéramos que usted nos ayude a digerir, a entender este entuerto jurídico legal. Buenos días. Buenos días, Trajano. Buenos días. Muy buenos días para ese gran elenco. Ciertamente nosotros, como presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana, una entidad que funge en virtud de su ley que lo crea, como asesor del Estado en materia de reformas institucionales, tenemos definitivamente que criticar que estas decisiones, porque no solamente es la de Carlos Pimentel, desde luego esta es la que más, en este caso, constituye un contraste, ¿verdad?, de lo que han sido pues los planteamientos, el seguimiento del presidente a los temas de transparencia, el que una persona, como bien ustedes observan, incluso por las leyes hasta físicas, de que un cuerpo no puede ocupar dos espacios al mismo tiempo, o sea, es un tema hasta de simple lógica, amén de que se trate de un órgano con funciones especiales, como lo es la regulación del tema de las contrataciones públicas. Es un principio cardinal incluso del derecho constitucional, el que tú no puedes ser juez y parte, y máxime que
desde contrataciones públicas, tener una función como alianza público-privada, que precisamente la función de la naturaleza de ese órgano, también instituido por ley, primero contrataciones públicas 340-06, que es su ley que lo instituye, como la ley orgánica que establece, que instituye también alianza público-privada, que su función lo sería precisamente el tema de licitaciones, contrataciones. Esa es la dinámica propia de alianza público-privada, es en función de una licitación, de un contrato. Cómo con estas incompatibilidades se hace ese planteamiento, amén de que también la ley de función pública no es un tema solamente de los honorarios, es algo que rompe, no resiste un test mínimo de legalidad, tampoco de constitucionalidad, porque si tú te vas también a los principios, al articulado de la Constitución, que rige la administración pública, que tiene una categoría suprema en virtud de la adopción del Estado social y democrático de derecho, el artículo 7, pero artículo también 134 al 148, todo el tema de la administración pública, te va a encontrar también con una serie de choques. No es único el caso, este es el que más resalta, pero ya vemos cómo se ha venido expandiendo este equivocado proceso de designar en dos funciones a muchos funcionarios. Reitero, no es el único, pero en este evidentemente que transgrede la Constitución, las leyes, la esencia del derecho, la esencia de la transparencia, y es definitivamente que muy, muy, muy lamentable, porque es incluso mandatorio por el mismo tema de no solo compras y contrataciones, sino también de alianza público-privada, de que la misma ley de manera expresa te dice que esa función es incompatible con cualquier otra función, salvo, que es lo único que se le permite de manera genérica, de manera instrumental, salvo el tema de la docencia, en escenario, en espacio, que no choquen con el horario que le corresponde desempeñar las otras funciones. Entonces nosotros lo que hacemos desde el Colegio de Abogados, que reitero nos preocupa, que es un llamado al presidente, al gobierno, a que corrija estos procesos que en nada pues ayudan al tema institucional, porque plantean un conflicto de intereses y de entrada, señores, un despropósito que no se corresponde con lo que ha sido pues esa prédica del gobierno en los temas de transparencia. Trajano, una pregunta relacionada a lo mismo ahí. En el mismo decreto, Maxi de este lado, en el mismo decreto también el presidente, ese mismo día más bien, designaba al señor Florentino Rodríguez, quien actualmente es el presidente del Consejo del Consejo Directivo de Patrimonio de la Empresa Reformada, del FOMPER, una entidad que ha tenido muchísimos inconvenientes. Ese es el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas, que el presidente Abinader había dicho que lo iba a desintegrar. Exacto, pero también fue designado, en adición a su función, como vicepresidente del Consejo de las EDES, que es una entidad que también están vinculadas ambas. Correcto. En este caso, ¿qué pasaría? ¿Es lo mismo? Mira, en la mayoría de los casos, son pocos los casos que pudieran aplicar y con un carácter de interinidad. En la mayoría de los casos no se corresponde, pero no resalta, no es tan abiertamente contrario al proceso, porque esto es un órgano, no tiene parangón del tema de Carlos Pimentel, que de entrada no debió él mismo, porque además es un abogado, es una persona que conoce, sabe lo que es un conflicto de intereses, está vinculado por muchos años no solamente a los temas de sociedad civil, sino de la crítica de esos escenarios, de esos espacios en función de lo que le ha correspondido, y está al día con todos estos temas y sabe que eso es un conflicto de intereses. Pero además, discúlpame, Javier, para anotarle alguito a Trajano, además, doctor Trajano, no hay que olvidar que Carlos Pimentel fue el representante de la República Dominicana del capítulo de Transparencia Internacional. O sea que es un hombre que tiene todo el aval y todo el conocimiento para estar consciente de que él no debía entrar en ese conflicto de intereses
al aceptar esa designación. Coordinador de Participación Ciudadana, director Doctor Trajano, Javier Fuentes, un placer saludarle después que nos vimos en la Feria del Libro en Nueva York. Sí. Gracias, Javier. Sí, quiero decirle lo siguiente. Estoy aquí leyendo el numeral 6 del artículo 19 de la ley 4720, que habla de la duplicidad de funciones. Entonces, esta misma ley que crea la DGAPP, que es la Dirección General de Alianzas Público-Privadas, dice que no puede, el que está ahí dirigiendo no puede tener otra función. Ahora, yo le quiero preguntar lo siguiente. Se está hablando de transparencia, se está hablando de que el Estado Dominicano tiene que parar el dolo y la corrupción. Al tener esta doble función, ¿no cree usted que eso no podría parar en ambas instituciones, que se puedan cometer algunas instituciones porque no tienen la vigilancia necesaria, algunos actos dolosos y de corrupción? Mira, no voy a hacer un ejercicio de especulación ni de futurología, pero evidentemente de que se trata de un conflicto de intereses, se trata de una perturbación al orden institucional, al orden constitucional, de que se sea juez y parte, que reitero, he dicho que es uno de los principios cardinales del derecho. Tú no puedes ser el juez de tu propia causa. Tú estás descartado, tú no estás en condiciones como órgano regulador de garantizar o de ser la instancia llamada a conocer cualquier cuestionamiento que en el marco de tus funciones, en la otra, en alianza público-privada, tú tengas a bien desarrollar. Por eso he dicho que la naturaleza, señores, la naturaleza de alianza público-privada es precisamente ese espacio, ese escenario de concertación, de acuerdo, de licitaciones, de compra, de estructuración de negocios a partir de precisamente de esa relación singular y particular que constituyen pues los contratos, las licitaciones, los temas propios de lo que sería compras y contrataciones. Entonces es incompatible a toda luce y además reitero una perturbación al orden institucional que debe cesar. Por eso yo creo que el presidente debe darle las orientaciones de rigor, porque el presidente no es abogado, por eso choca y preocupa, y por eso verán ustedes cómo esto seguirá pues en boga, esta discusión, esta reflexión, esta preocupación de que el órgano regulador pues esté también ejerciendo con otro sombrero, esté ejerciendo entonces otras funciones, que tenga que quitárselo en un momento para venir entonces a ser juez y parte de sus propios procesos. A toda luz es negativo. ¿Sí? Saludos, Trajano. Ana Daisy Guerrero, de verdad que un placer saludarte por esta vía. Me gustaría saber, a propósito, y ya en otro tenor, a propósito de la reforma laboral, ¿cuál es tu comprensión con respecto a la reforma laboral y cuáles aspectos consideras debieron tocarse en la misma? Además de pues aprovechar el momento para saber cómo anda el Colegio de Abogados. Miren, el primer órgano internacional, ¿verdad?, de naturaleza multilateral, de la configuración de muchos estados, que aun cuando es parte del sistema de Naciones Unidas, pero incluso es mucho antes de la propia Naciones Unidas, es la Organización Internacional del Trabajo. Se busca esta cohesión, se busca esta vigilancia alrededor del derecho al trabajo, un derecho social, un derecho fundamental, como lo es en nuestra Constitución, un derecho humano incluso, que es el que más especial cuidado tiene, por lo que supone. De hecho, las grandes revoluciones pues parten de esas condiciones laborales, de esos procesos, y eso ha venido atesorando, reivindicando, si se quiere, lo que son pues muchos de estos sagrados derechos humanos de los trabajadores. Y se han planteado ya lo que serían, si se quiere, axiomas jurídicos, principios que modelan todo pues el proceso de esas relaciones singulares y particulares de trabajadores y patronos.
desde el Estado, ¿verdad? En esa mesa de tres patas, pero hay entonces alrededor de esa protección especial ya a nivel internacional lo que es la no regresividad. O sea, los derechos adquiridos tendrán siempre que ser orientados, y más que los derechos adquiridos, tendrán siempre que ser orientados a partir de esas realidades, de que tiene que ser siempre en beneficio de los trabajadores. Entonces, se discute, buscan los empresarios lo que sería pues ya la parte de, buscan los empresarios lo que serían los empresarios, lo que sería la parte de la cesantía, que en modo alguno eso podría ser tocado. Entonces vamos a ver siempre ese inconveniente con la reforma laboral, si no hay esa comprensión, si no hay ese entendimiento que tiene que ser en beneficio de los trabajadores, siempre habrán problemas. Y por eso ustedes ven que eso está varado y que tiene tantos años y que es una parte delicada, el derecho de los trabajadores, porque tiene raigambre internacional que tiene que ser cubierta. En relación al Colegio de Abogados, bueno, estamos pues en el día a día solucionando, solventando el seguimiento. Todavía se mantiene un escarceo alrededor de la parte administrativa. Hay embargos constantes sobre las cuentas. ¿Se retiraron los policías que estaban custodiando el colegio? Sí. Desde el mes de agosto, a mediados de agosto, se retiraron y nosotros tuvimos entonces a bien solamente ocupar el de la Bolívar. Los demás están cerrados pero estamos resolviendo desde la Bolívar porque no tenemos los recursos para solventar, para resolver ya los temas propios de los temas propios de los gastos los temas propios de los gastos que se generan para máximo 5 minutos. Los gastos que se generan alrededor de los temas administrativos, y entonces estamos funcionando desde la Bolívar, esperando ya que sean estas oposiciones levantadas, y seguimos trabajando con las precariedades. Doctor, esa es la situación que tenemos. Doctor, queríamos preguntarle por último, que no sé si usted se ha enterado que Luis Almagro, que es el secretario general de la OEA, está acá en el país. Y él está hablando de que hay un desafío, pero que también está en peligro la democracia, y se refiere sobre todo en lo que concierne a la justicia. ¿Qué parecer, si usted vio sus declaraciones, tiene usted en ese sentido? Mira, sí, sé que el secretario general de OEA estaría en el país, más que todo orientado a ese componente internacional que hoy por hoy pues representa y reiteradamente va a representar el tema haitiano. No he visto la parte de la justicia. Hay que decir que en República Dominicana tenemos la justicia que pagamos. Esa es la realidad, que hoy por hoy pues un ministerio público que hace más de lo que está a su alcance, porque ni siquiera seguro médico tienen. El Poder Judicial sigue siendo pues la cenicienta de los poderes, conjuntamente con el Ministerio Público. Le va incluso peor al Ministerio Público. No se ha observado nunca lo que es la especialización de la ley para que se les reconozca el presupuesto que le corresponde. Una justicia que hoy por hoy, pese a los esfuerzos que hace su presidente, Luis Henry Molina, hoy por hoy continúa pues siendo su gran lastre el tema de la mora judicial. Nosotros como Colegio de Abogados hemos apreciado que aquí hay jueces en el país, y son de los vicios que hay que tratar de conjurar, de confrontar. Hay jueces que te ponen una audiencia de un año para otro, una audiencia. Entonces justicia tardía no es justicia. Entonces yo creo que ese es uno de los grandes lastres, el tema de la mora judicial. Pero para eso hay que tener más tribunales, hay que tener más jueces, incluso inobservando mandatos constitucionales como el artículo 164, que establece la creación de los tribunales contenciosos administrativos de primera instancia,
Estamos hablando de 14 años, señores, 14 años de haber sido creado esto. Y esta es la hora que eso no se instituye, que eso no se pone en práctica. Y el tema presupuestario juega pues un rol sensible en todo esto y yo creo que hay que empezar por ahí para las exigencias del tema jurisdiccional. Sí, gracias al doctor Trajano Vidal Potentini, presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana, por responder este llamado, responder estas preguntas por la vía telefónica. Trajano Vidal Potentini también es presidente de la Fundación Justicia y Transparencia y ha estado con nosotros aquí en Matutino Su Mundo. Vámonos a una pequeña pausa comercial. En cuestión de segundos estamos de regreso con todos ustedes porque ya tenemos un invitado de lujo aquí con nosotros. No se vayan. Tenemos aquí con nosotros a una figura que está muy vinculada a la lucha por la democracia, a la lucha por la soberanía, por la independencia de nuestro país, de la democracia y la vigencia de los principios rectores que la sustentan. Andrés Fortunato, presidente de la Fundación de Militares Constitucionalistas, está aquí con nosotros en esta mañana. Bienvenido, gracias por su visita. Bueno, gracias a ustedes por recibirme así en ese equipo. Gracias a usted. Preparado y con una difusión muy aceptada por la población. La persistente migración haitiana hacia la República Dominicana y el hecho de que la frontera permanece como una gran puerta abierta para que ingresen todos sin control, esto precisamente, como ha sido denunciado últimamente, prohijado, auspiciado por una mafia que opera aquí en nuestro país, que es la que se encarga de garantizar el ingreso de todos esos ciudadanos haitianos indocumentados que penetran al territorio dominicano sin ningún tipo de documentación de manera irregular. Una mafia en la que ya ha confirmado el director general de migración, el vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, que participan militares y personas de todas índoles. Quisiera saber su opinión. ¿Hasta qué punto esta situación desbordante de la migración haitiana pone en peligro la democracia, la soberanía y la paz en la República Dominicana? Bueno, nosotros hemos venido considerando el tema y la complejidad que vemos es que es una cultura histórica de la situación comercial con la frontera, la situación de todo tipo de arma, droga, mercancías que pasan de manera irregular en la frontera. Es una situación que viene desde la época en que se sublevaron los capitanes, cuando el enviado español aquí, el gobernador español, llamado Joaquín García Moreno, prohibió que pasaran las vacas, las reses hacia Haití. Él la prohibió, pero sin embargo él apadrinaba entonces lo que era el contrabando de las reses. Y los capitanes que estaban en la frontera, que no sabían y que querían hacer lo mismo, se sublevaron. Eso viene desde allá del siglo XVIII, cuando se celebró el primer acuerdo comercial con el pueblo, con quienes ocupaban a lo que es hoy Haití, que fue por allá por el 1731. Toda la historia nuestra con Haití, fundamentalmente también a partir del crecimiento de la demanda de reses y distintas mercancías, como consecuencia del crecimiento de los ingenios haitianos. Desde ese momento, Haití y la República Dominicana han mantenido la cultura que hoy se exhibe. Y la mayoría de los militares de la República Dominicana, a través de la historia, se han cebado con el contrabando en la frontera. Y muchos cónsules, hay todo un entramado mafioso
que le va a ser muy difícil al gobierno de Luis Abinader destruir. El comandante Lee Ballester, que es una persona muy reputada como hombre recio y disciplinado, nosotros creemos que podrá ayudar bastante, pero tendrían que darse en la frontera condiciones de superación en grado sumo de lo que son el tecnicismo para conseguir informaciones, para mantener supervisión. Eso tendría que estar lleno de drones, tendría que estar lleno de personas éticamente bien preparadas para poder defender la soberanía nacional, porque es que cada soldado o cada persona que colabora con el pase irregular de un inmigrante haitiano está poniendo en peligro la soberanía nacional. ¿Por qué? Porque es que la oligarquía dominicana y la oligarquía haitiana están realmente en contubernio para hacer negocio hace muchos años que le favorezca a ellos, independientemente de la importancia que pueda tener que la República Dominicana sea afectada. Y no solamente ellos, sino que también esa afectación la procuran países grandes como los Estados Unidos, Canadá y Francia, porque el objetivo no es que la República Dominicana siga creciendo en democracia y su desarrollo. El objetivo es que sea afectada por las irregularidades que se vienen dando en Haití desde el momento mismo de su independencia. O sea, que, don Andrés, esa inversión cuantiosa que ha hecho el gobierno dominicano en equipos para la frontera y que ahora se está trabajando en el tema de esa verja perimetral, eso es perder tiempo prácticamente ahora mismo. Pensamos que no es perder tiempo, porque los 391 kilómetros que hay de frontera deben de ser de alguna manera cuidados hasta donde se pueda. Pienso que la verja viene a ayudar un poco a mejorar la inseguridad que ha habido y convertirla en más seguridad. Pienso que el interés del presidente de la República Dominicana de mantener los soldados en la frontera ayuda. Pensamos nosotros que el trabajo que en sentido diplomático está haciendo el presidente de la República y la Cancillería es bueno. Cuando el presidente de la República le plantea a la ONU que el problema de Haití no se resuelve aquí, sino allá, están llamando a que se cumpla el artículo 1, numeral 3 de la Carta de las Naciones Unidas, que obliga a que cuando un país tiene las condiciones que tiene Haití, la ayuda de las Naciones Unidas, además de la seguridad militar, para poder llevar cierto sosiego a una sociedad que debe transitar por el camino de la democracia algún día, pues puede también ayudarle económicamente, socialmente, políticamente, culturalmente. Eso dice la Carta de las Naciones Unidas en su numeral 3. Don Andrés, disculpe que le interrumpiéramos, pero nosotros, ahora que usted está hablando de Estados Unidos, Francia, Canadá y otros países, sabemos que el nombre que tiene la fundación suya es producto precisamente, o que usted dirige, mejor dicho, es producto precisamente de que hombres como ustedes se enfrentaron al imperio norteamericano en el año 1965. Nosotros le conocemos hace muchos años como un maestro y profesor de generaciones dentro de las aulas de las escuelas en el aspecto académico, pero también en el aspecto ideológico. Hoy en día nosotros vemos que se han hecho y se han publicado varios decretos donde se le ha permitido a personas que nunca tuvieron nada que ver con trabajo en el Estado, se le esté dando pensiones y jubilaciones y lo hayan protegido de manera social dentro de la seguridad. En el caso de esos hombres dominicanos, como usted, que se formaron ideológicamente, pero que también lucharon a favor de la patria, ¿qué beneficio ahora dentro de la democracia por la que ustedes lucharon, ustedes han recibido? Mira, nosotros tenemos la amarga experiencia de que hemos sido relegados a planos de indiferencia en nuestro país. Lo han dejado fuera. De alguna manera hemos logrado alguna inserción para mejorar las condiciones de algunos de los militares constitucionalistas. Pero en ningún partido político aquí, ni ningún gobierno
por su propia decisión, ha salido a asistirnos o a llamarnos. Somos nosotros los que hemos tenido que hacer el esfuerzo para que la sociedad dominicana se recuerde de abril, para que tenga presente la memoria de abril, para que sepa que abril es la puerta a la democracia en República Dominicana, para que sepa que abril puso un antes y un después, puesto que los golpes de Estado en 121 años de 1844 a 1965 estaban a la orden del día. Sin embargo, hoy tenemos 15 elecciones donde los presidentes se han sucedido unos a otros sin grandes traumas. Sin embargo, ese aporte a la democracia que comenzó con la acción de Fernández Domínguez cuando fue capaz de crear un movimiento para proteger el gobierno de Juan Bosch y reponerlo a él y la Constitución de la República y devolverle con ello lo que los militares le habían quitado con el golpe de Estado del 25 de septiembre de 1965. Ese gesto de Fernández Domínguez de convertir el ejército constitucionalista en el primer ejército del mundo que es capaz de hacer una revolución para devolverle una constitución ya vigente a su país. Es el primer país del mundo, de acuerdo a un estudio que hizo el magistrado Jotin Kuris, hijo, cuando estaba en el Tribunal Constitucional. No obstante al aporte que hemos dado, 59 años sin golpe de Estado, ni siquiera los partidos políticos se han colocado a la altura que la democracia demanda en nuestro país, porque ningún partido político aquí está educando a su militancia de manera cívica, ética, moral, de valores patrios, de conocimiento del manejo del Estado. Por ejemplo, usted ve que hay 2 personas presas y una de ellas encargada de estar vigilando todo lo que hacía el gobierno, con la seguridad del Estado dominicano en las manos, un joven civil que se ve el grado de conocimiento que hay del manejo de un Estado, cuando la seguridad del pueblo, la información está en manos particulares por darles beneficio a diferentes sectores. Los partidos políticos, que son los que han prohijado los gobiernos, no han preparado su militancia y cuando llegan al gobierno, llegan atentando ciego del conocimiento de lo que hay que hacer en el país. Don Fortunato, un privilegio tenerlo aquí con nosotros, de verdad. Nosotros muy agradecidos. Quisiéramos saber si existe entonces una desigualdad con ustedes que hicieron un trabajo impresionante en la guerra del 65 y que de verdad que vienen dejando un legado para estas generaciones. Actualmente el gobierno central no lo ha tomado en cuenta ustedes. Mire, en el año de 1965 se firmó un acuerdo, 31 de agosto, el Acta de Reconciliación Dominicana y el Acta Institucional, la cual decía, con eso se terminó la revolución y pasó el gobierno de García Godoy. Se estableció en el artículo 8 de ese acuerdo que los militares que participaron en la revolución tenían que volver a sus cuarteles, tanto lo de un bando como lo del otro. Correcto. Primera desigualdad, fueron a los otros que se reintegraron, a nosotros nos dejaron fuera. Fueron los otros los que consiguieron sus rangos y entonces después cuando llegaron a la edad de retiro fueron retirados como manda la ley. Nosotros tuvimos que luchar 45 años para poder conseguir 2 decretos que nos reintegraba. Nosotros tuvimos que durar 45 años para que esa desigualdad se fuera disminuyendo. Hoy nosotros tenemos el inconveniente de que en el pueblo español, en el 1978, el presidente Adolfo Suárez y el rey Juan Carlos firmaron el Real Decreto Ley, mediante el cual todos los militares que pelearon contra Franco en el 1936, que tenían 42 años fuera de la Fuerza Armada, en ese gobierno fueron reintegrados con el rango que debían tener la edad de retiro y con la devolución de todos sus saberes pasivos. Tenemos nosotros 14 años después de los decretos luchando para que la deuda que hay con nosotros
retribuya. Pero hemos visto muchos de ustedes que han sido pensionados. No, se hizo la pensión en el 2010. Conseguimos los decretos 236-10 y 237-10 en el gobierno de Leonel Fernández. ¿Y tienen seguro social bien? ¿Y tienen todo lo que manda la ley de ustedes? Tenemos ya esa parte más o menos asegurada, pero tenemos 4 años por conversar con el presidente de la República para que resuelva el problema de la deuda que tiene con los militares constitucionalistas y también los rangos. Pero, don Fortunato. ¿Pero deuda en qué sentido, don Fortunato? Deuda. Deuda por el tiempo que no se le ha reconocido. El artículo 109, párrafo 2 de la Ley Orgánica de la Fuerza Armada dice que toda persona que ha sido reintegrada, todo militar que ha sido reintegrado, hay que pagarla. Hay que devolverle los recursos adeudados. Sí. No es posible que si las tropas nuestras enfrentaron las tropas de San Isidro, que es la tropa anticonstitucionalista, y que llamaron la intervención norteamericana, ellos pudieran conseguir todo lo que la ley orgánica manda y que nosotros no podamos. No es posible que las tropas que derrocaron a las tropas de San Isidro y combatieron con la tropa norteamericana el 15 y 16 de junio de 1965 y el general Bruce Palmer no pudo atravesar y tomar el gobierno de Camaño por la fiereza de los combatientes militares y civiles de ese momento. No, hoy el gobierno no lo reciba y realmente le devuelva lo que le corresponde. ¿Por qué yo y muchos de mis compañeros que éramos cadetes? ¿Usted cree a qué se debe esa desidia? ¿A qué se debe esa desidia de que el presidente o otros presidentes no hayan remunerado esos rangos y esos salarios? Mira, aquí hay una miopía o una ceguera histórica que impide que los valores patrios, impide que las autoridades reconozcan que lo que representan los valores patrios deben de estar en primera fila. Okay. ¿Por qué? Porque nosotros venimos, como ustedes conocen, de tiranías, de gobiernos tiránicos, y los gobiernos que han llegado al poder han tenido que de una manera u otra asimilar la cultura de esos gobiernos. Por ejemplo, el PLD, ¿qué asimila el gobierno de Balaguer? Entonces, actualmente, ya para finalizar, porque el tiempo está encima, ¿entiende o considera usted que en este gobierno del presidente Luis Abinader no se ha reconocido esta labor que han venido ustedes realizando y ese impacto tan importante que tuvieron ustedes en el 65? Mira, a pesar de que nosotros lo hemos respaldado a Luis Abinader, porque Luis Abinader siguió la línea de Camaño. Camaño dijo el 25 de mayo, 24, publicado el 25 en el periódico La Nación, que la revolución se debió a la corrupción, básicamente. Su estallido se debió. Y nosotros, como él llegó para perseguir la corrupción, como él ha luchado también para que el caudillismo y el mesianismo desaparezca, nosotros lo hemos respaldado, independientemente de que su gobierno no ha hecho con nosotros lo que debe de ser. Todavía nosotros estamos esperando, después de una reunión que tuvimos en abril del 2021 con él, que el departamento jurídico del gobierno asuma la responsabilidad de reunirse con nosotros para concluir lo que es la desigualdad que se ha dado entre los que pelearon en contra de la patria y los que peleaban a favor. ¿Su opinión sobre la reforma constitucional, brevemente? La reforma constitucional la respaldamos en 2 de sus puntos. La primera, y estamos totalmente de acuerdo con ella, que es el candado, porque permite que el artículo 4 de la Constitución de la República vigente pase como fórmula pétrea al artículo 268 de nuestra Constitución, donde no puede ser tocado, como no ha sido tocado. El artículo 4 está ahí vigente. Nosotros queremos que el 124 esté como el 4, que desde el 1865, el 4, que el gobierno tiene que ser civil, democrático, republicano y representativo. Ninguna reforma puede versar en contra de eso. Pues tampoco queremos que ninguna reforma verse sobre la decisión del artículo 124, que dice que ninguna
ningún dominicano que haya sido presidente 2 veces pueda volver a hacerlo. Queremos que esa forma se mantenga para que no tengamos que volver como volvimos nosotros. Todo el mundo se recuerda como Johnny, nosotros nos fajamos en el Congreso para que la Constitución no fuera reformada de manera irregular por Danilo Medina en el 2019. Nosotros eso lo respaldamos y respaldamos la lucha contra el caudillismo y el mesianismo en la República Dominicana, porque la única manera que se va a resolver en este país es cuando los partidos sean democráticos y los líderes no sean caudillistas. Y además eso garantiza la alternancia en el poder, claro, y le abre el camino al liderazgo pero joven. Se le viola a un ciudadano, y ahí es la parte constitucional como abogado en la que yo no estoy de acuerdo. Si se le prohíbe al presidente por 2 periodos ya no volver, el no más, a los vicepresidentes se le da esa oportunidad, es loable, pero a los senadores, a los diputados, a los alcaldes y regidores, debe ser igualdad y para ellos, porque eso permite la movilidad social y no anquilosa el desplazamiento de la sociedad hacia ideas más frescas, como está pasando ahora. No, lo que pasa es que definitivamente el país tiene que saber que no es igual la fuerza que tiene el presidente como el artículo 128 a los demás. El presidente lo determina todo. Además, el presidente permite que se formen los caudillos, permite que se formen grupos económicos que son los que financian entonces después una campaña para sobornar y una campaña donde los partidos no educan a la militancia. Pero era un caudillo en Higüey y yo conozco de otros caudillos. Pero eso es diferente. Pero eso es diferente. Eso es diferente. Yo lo entiendo, desde la jerarquía. Mira, democracia... Pero desde la movilización democrática, no. No, es que el poder tiene que tener límites. Claro. Tú sabes que Rousseau y todo el que habló de eso... John Locke. Todos, desde que John Locke en el siglo XVII surge con los 3 poderes, desde ese momento se están fijando límites. Entonces los presidentes hay que ponerle límites para que no se conviertan en un Trujillo, dique en democracia. Ajá, usted habló de 2 puntos ahorita. Hablaba de uno que estaba a favor dentro de la modificación de la Constitución y otro que estaba en contra. El otro que estamos a favor es la libertad del Ministerio Público. La independencia del Ministerio Público. Presupuestaria también. Y presupuestaria. Y además estamos en contra de la unidad de las elecciones porque es un retroceso a nuestro juicio. Claro. Y el de la disminución o no del Congreso para nosotros no tiene sentido. El sentido lo tiene el que todos los diputados y senadores que se postulen conozcan la Constitución, se hayan formado de manera cívica, y lo ética y moral, en sus barrios, y lo conozcan en sus barrios y representen lo que dice el artículo 142 de la Constitución. Porque es que los cargos públicos deben de ser por mérito y profesionalización. ¿Por qué es un retroceso la unificación de las elecciones? Porque no permite que se eduquen a los partidos políticos, ni a la militancia, ni a los candidatos. En segundo lugar, porque la fuerza de un presidente arrastra entonces los demás liderazgos y la gente no vota por el mejor hombre o mujer de su comunidad. Por ejemplo, la ley 176-07 establece la capacidad que tienen los ayuntamientos para luchar en contra de la violencia intrafamiliar. Eso es en el artículo 19, párrafo 2, letra H. Todo regidor debe aprenderse eso y toda regidora, para que la mujer sea protegida por los recursos tantos intelectuales como económicos como financieros que puedan tener los ayuntamientos. Nosotros necesitamos entonces que haya una educación y estamos en disposición de colaborar con ellos como maestros que hemos sido, como continuadores de la lucha de la revolución hasta hoy. Si andamos vestidos de negro, hay luto todavía. Con no es luto, compromiso. La democracia de hoy es el resultado de una lucha que comienza con Enriquillo y termina con el último muerto de los hombres y mujeres que han luchado
porque este país sea un país libre e independiente, como lo plantea Juan Pablo Y que sobre Muchas todo la gracias. democracia no sea por sectores, ¿verdad? Jamás. Andrés Fortunato, presidente Un placer, de la para mí es Fundación un de placer Militares, inmenso, de agradable. Militares Constitucionalistas, una voz con toda la autoridad para hablar de democracia, para hablar de soberanía, ha estado aquí con nosotros. Le agradecemos inmensamente su visita. Nosotros nos desconectamos por segundos, pero regresamos con ustedes con otra entrevista muy interesante. Quédese aquí, Matutino Su Mundo, es su casa. El relevo juvenil está en muy buenas manos en el Partido Revolucionario Dominicano y aquí tenemos un vivo ejemplo de ello en nuestro programa matutino Su Mundo. Él fue candidato vicepresidencial en las pasadas elecciones de mayo del 2024. Es vicepresidente de ese partido y presidente del partido en el Distrito Nacional. Eso es mucho poder en manos de un joven altamente capacitado con todo el nivel de pertinencia y de cualificación. Por ello lo tenemos aquí esta mañana. Joel Díaz, ¿cómo Buenos días. estás? Muy buenos días, de Buenos verdad, días, un honor y Joel, un placer hermano. estar aquí con Placer. ustedes. En este cuarteto de la mañana. De la mañana. Yo te vi pequeño. me gusta, Sí, no sé yo, pero me yo gusta te la vi energía con la pequeño. cual tú estás iniciando, Sí, de verdad. claro, Está irradiando idea eso fresca, también. Idea fresca. Saludos para- Yo lo vi pequeño a él, yo lo vi pequeño. Para el líder constitucionalista. Tan que fresca, acaba de como, irse. tan fresca como la reforma constitucional que acabamos de tener. Tú conoces los aspectos que han sido reformados de la Constitución. El domingo, el presidente de la República, Luis Abinader, va al Congreso Nacional para estampar su firma y además dejar proclamada la Constitución, que podríamos llamar la Constitución de Abinader. Entonces quisiéramos saber cuál es tu visión sobre los aspectos que han sido modificados de esa Constitución, sobre todo el aspecto que ha sido más controversial, que es el de la unificación de las elecciones del nivel sindical, del nivel presidencial y el congresual. O sea, que las elecciones sean celebradas el tercer domingo de mayo de cada año electoral, pero todas juntas, 7 niveles de elección en un solo día. Mira, si antes de esta proclamación de la nueva constitución, que será el domingo, Dios por delante, la República Dominicana gozaba de la constitución más fuerte de Iberoamérica, que fue la constitución del año 2010. La verdad que los mandatarios a veces tienen deseo de pasar a la historia. Y yo creo que esta no es una excepción. Y digo esto porque cuando lo analizamos a fondo, ¿cuál es la novedad de la reforma constitucional? Vamos al primer aspecto. La unificación de las elecciones. Pero se supone que el PRD y el PRM son peñagomistas. Y por lo que siempre luchó José Francisco Peña Gómez fue por la separación de las elecciones. Para que una elección no interfiriera con otra elección, y me refiero que el apartado presidencial no arrastrara el apartado congresual, municipal y senatorial. Eso ha quedado en el saco del olvido. Es decir, que ya ellos, y digo ellos porque esta reforma la hizo exclusivamente el Partido Revolucionario Moderno, ya ellos no son peñagomistas, ya ellos son, tendremos que buscarle otro litoral. Y eso para mí es un retroceso. Lo que yo entendía y lo que el PRD siempre estuvo de acuerdo es en que en vez de que la separemos por 3 meses, volviéramos al 2010, que eran 2 años de separación. 2 años la elección congresual municipal y 2 años posterior lo congresual y presidencial. Ahí le dábamos mucho mayor estabilidad, mucho mayor control, pero sobre todo menor injerencia de la candidatura madre, que siempre son las candidaturas presidenciales, a las candidaturas menores. Segundo aspecto, nos redujeron 20 diputados. ¿Vamos a tener mayor educación o mejor educación? ¿Vamos a tener mayor seguridad? ¿Vamos a tener mayores y mejores vías de acceso en las carreteras de la República Dominicana? Que por cierto, a mí que en este momento me está tocando recorrer nuevamente el territorio nacional, después de las 6 de la tarde cuando oscurece, usted no puede andar en la carretera porque es un pandemonio. Sí. Sin contar en el mal estado que están nuestras carreteras, lamentablemente. Vámonos al tercer aspecto. Un candado a la Constitución para que no pueda ser reformada nuevamente. Pero ya el presidente actual no podía reelegirse. Danilo Medina no podía ser candidato presidencial. Y los que salieran como presidente a posteriori solamente podían ser presidente por 2 mandatos. ¿Cuál es la novedad en cuanto a la reforma del artículo que permite la reelección presidencial? Ninguna.
Vámonos al cuarto elemento. La independencia del poder del Ministerio Público. Se supone que el Ministerio Público, según ellos, era independiente. Bueno, que ahora subieron al presidente del Tribunal Constitucional, al Consejo Nacional de la Magistratura. Eso es un punto importante y es un punto positivo. Pero le faltó un elemento. El presidente de la Suprema está ahí, pero en su condición de ¿qué? De velador del trabajo que hicieron o han hecho los jueces de la Suprema. Pero vamos a evaluar a los jueces del TC ahora, que no se evalúan. Están por un periodo de 9 años y nadie le pasa factura. Deben ser evaluados, porque si la Suprema se evalúan, los del TC tienen que ser evaluados también. Claro. Mira, yo quisiera saber... Entonces, perdón, para mí, la reforma constitucional no tiene ningún tipo de aspecto positivo ni novedoso para la República Dominicana. Y es una posición que ha externado el Partido Revolucionario Dominicano. Joel, qué bueno que te estás empoderando, qué bueno que forma parte de este partido. Me gustaría saber si al cabo de unos cuantos años tú te ves como presidente del PRD a propósito de esa parcela que ha tenido Miguel Vargas Maldonado, de no darle oportunidades, por ejemplo, a otros para que estén presidiendo ese partido. ¿Te ves en algún momento como presidente del PRD? Qué abusadora, No, para nada. Con el jefe. No, para nada. Mira, el ingeniero Miguel Vargas ha sido el político dominicano que más espacio le ha dado a la juventud. Y vamos a poner ejemplos puntuales. Cuando tuvimos en la República Dominicana hasta el año 2010 el diputado más joven, ¿usted sabe quién fue el diputado más joven de la República Dominicana? El hoy presidente del PRM. ¿Quién le dio el espacio? El ingeniero Miguel Vargas. ¿Quién fue la alcaldesa más joven de todo el territorio nacional en esa oportunidad con apenas 27 añitos? Kimberly Tavera. Sí. Pero ahí tú le vas a sumar que fue diputado David Collado, que fue diputado Wellington Arnott, y que fueron diputados una cantidad de jóvenes que hoy son ministros o que hoy son directores generales. Pero si nos vamos al litoral interno del partido, el estatuto del PRD, del viejo y del PRD actual, establece que el 25% de las posiciones internas son para jóvenes. Eso no se ha cumplido nunca. Hoy, y en la administración del ingeniero Miguel Vargas, desde que es presidente del partido, no solo el 25%, hoy el 41% del partido está en manos de jóvenes de menos de 35 años. Y si nos queremos llevar un poquito más a la juventud para yo beneficiarme y lo llevamos hasta los 45, eso subiría, Atrévete. eso subiría a un 60%. ¿Qué quiero decirte con esto? Que el partido, en manos del ingeniero, siempre ha tenido el deseo y la voluntad de darle el paso a las nuevas generaciones, de darle la mano amiga a ese liderazgo que viene creciendo, pero en función del trabajo, no en función del chantaje, en función del esfuerzo particular, no en función de la manipulación. El PRD no tiene proceso interno en este momento. El proceso interno del partido es hacia el año 2027. El presidente del partido no ha decidido si va a volver a aspirar o no. Él sí ha dicho claramente que si él no tiene que estar al frente del partido y si él no tiene que ser el candidato del partido, él no lo será. Incluso en este momento estamos involucrados en un proceso interno de saber cuántos somos, quiénes somos y dónde estamos en todo el territorio nacional. Para esto el partido ha conformado 2 comisiones, una encabezada por don Héctor Guzmán y otra encabezada por doña Peggy Cabral, viuda Peña Gómez, y en ambas comisiones estamos recorriendo el país. Quien te habla lleva ya 25 provincias recorridas, nos faltan 4 provincias para terminar todo el territorio nacional. ¿Y qué buscamos con esto? Ver en qué están nuestros compañeros y compañeras en todo el territorio nacional. Pero lo más importante de esto es que vamos a concluir esta jornada de visita, de contacto y de seguimiento con un gran congreso nacional. ¿Para qué y por qué? Para una razón fundamental. Para saber qué quieren los PRDistas del PRD. Para saber qué piensan los PRDistas de nosotros, la dirección nacional, pero qué piensan de su dirección local, pero qué piensan de sus ex candidatos. ¿Lo hizo Joel Díaz como candidato vicepresidencial bien o lo hizo mal? Que sean nuestros compañeros quienes decidan qué va a suceder con el PRD y por qué esta decisión valiente y, como dicen los muchachos más jóvenes, de hombres fuertes del ingeniero Miguel Vargas. Porque José Francisco Peña Gómez, yo recuerdo muy jovencito, asistiendo a la comisión política acompañado de mi papá, dijo en la raíz de la crisis del 1994, que yo lo escuché, dijo: cuando ustedes no sepan para dónde van,
hagan un alto en el camino y salgan a visitar las bases del PRD, que hace mucho tiempo que ellos saben cuál es el lineamiento y el camino que se debe seguir. Y eso está haciendo ¿Cuentan hoy, con esa Miguel, estructura a nivel nacional? Por ejemplo, en las provincias donde has tenido la oportunidad de visitarla, ¿está la estructura solidificada? Está la estructura, tenemos partido en todo el territorio nacional. No podemos tener un partido de masas como era el PRD. No voy a venir a la televisión ni a ustedes a faltarle el respeto. Tenemos un partido de cuadros, pero como partido de cuadros tenemos que formarlo, tenemos que orientarlo, capacitarlo, pero sobre todo, esos compañeros y compañeras están en la disposición de representar su partido. Porque desde ya, ¿qué es lo que dicen esos compañeros? Yo quiero ser candidato a regidor, yo quiero ser candidato a diputado, yo quiero ser candidato a senador, yo quiero ser candidato a alcalde. Y eso es lo que dinamiza un partido. Las aspiraciones es lo que dinamiza el activismo político partidario. Y en este momento el PRD está involucrado en eso. Joel, eso está a futuro, ver el crecimiento y la fortaleza de ese instrumento político que el PRD, que para muchos ya cumplió su ciclo. Pero vámonos ahora a lo inmediato. Dijo el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, como presidente del PRD, que ellos le pedían al presidente Luis Abinader que retirara la reforma de modernización fiscal. Está bien, el presidente parece que lo escuchó a ustedes, al doctor Leonel Fernández y a la población en sentido general y la retiró. Ahora, ¿qué viene? ¿Nos quedaríamos nosotros sin reforma fiscal? ¿Y cuál es el plan o la propuesta que ustedes tienen para buscar ese déficit que hay en el presupuesto de la República Dominicana? Empecemos por lo primero. Sí. Mira, el presidente de la República tenía un compromiso inaudito con el Consejo Económico y Social y con la ley. La ley del Consejo Económico y Social establecía que la próxima reforma fiscal o de modernización fiscal, porque le cambiaron el nombre para allá, porque ahora todo es moderno, pero la reforma fiscal, porque es una reforma, debía consensuarse y discutirse en el seno del Consejo Económico y Social. Eso no sucedió. Y lo segundo es que el presidente había hecho un compromiso de que si se iba a reformar, lo iba a llevar al seno del Consejo para poder discutirlo con todos los sectores ampliamente. Tampoco sucedió. ¿Qué dice el Partido Revolucionario Dominicano en voz de nuestro presidente, el ingeniero Miguel Vargas? Volvamos al inicio. Vamos a llevar esta reforma para que todos podamos discutirla. Para nadie es un secreto que los partidos tienen grandes técnicos y que el empresariado también tiene grandes técnicos. Si vamos a hacer una reforma que es necesaria, necesitamos una reforma, no nos estamos oponiendo a una reforma. Ahora, vamos a discutir los aspectos de la reforma. Vamos a un aspecto fundamental. El gobierno del presidente Luis Abinader ha aumentado en 100,000 empleos la nómina pública. Solamente tú devolviendo esos 100,000 empleos a la nómina que recibió hacia el 2020, que fue cuando le entregó el presidente Danilo Medina, tendríamos el problema del déficit fiscal resuelto. Pero olvídate de que no reduzcamos en 100,000. Tenemos 35,000 pensiones especiales de personas, primero, que no han trabajado en el Estado, segundo, que no cumplen la edad, y segundo, que no tienen ningún impedimento físico para estar pensionados. Entonces, tú me estás hablando de un sacrificio. Yo, como empresario, eso sería parte de la reforma que plantearía el PRD. Como dominicano, estoy de acuerdo a que podamos tener reducciones. Ahora, tú como gobierno, ¿cuál es el sacrificio que vas a hacer? Me vas a fusionar 8 instituciones, pero tú me estás hablando de cancelaciones. Tú me estás hablando de que tú me vas a quitar el funcionario para integrarme 2 instituciones en una sola. Pero ¿y esa empleomanía? ¿Y ese pasivo laboral que tú tienes que cumplir ahí? ¿Dónde está ese dinero? Entonces, lo que aquí manda y lo que el PRD está planteando es que tengamos una gran discusión y pongamos sobre la mesa todas las cartas y que podamos arribar a una reforma constitucional que vaya en beneficio de la República Dominicana, no en beneficio de un sector, no en detrimento de la gran mayoría, que esta reforma, ¿quiénes la queríamos pagar? Nosotros. Sí. Solamente la placa era el doble, por mencionar un solo aspecto, pero te iban a multar la carne de cerdo, la carne de res. Nada más quedó que quedaban 5 artículos sin el impuesto. 7. Sin el impuesto. El plátano, la yuca, el arroz, la leche y el arroz. Pero a comerlo con huevo era que no iban a mandar. Eso es parte de la propuesta del PRD, porque lo que quiero escuchar es que me digan ustedes, porque ustedes dijeron
que la retiraran, pero ¿cuál es la propuesta de ustedes? Una de las propuestas del Partido Revolucionario Dominicano es devolver la nómina pública como se encontró hacia el año 2020. Son 100.000 empleos nuevos que tenemos. Esa es la única forma. No, esa es una. Okay. Número 2, vamos a controlar la evasión fiscal. Ahora sí. ¿Y la otra no te gusta? Más o menos. Más o menos. Tenemos un gran problema de evasión fiscal en la República Dominicana, claro, y no tenemos un plan. Tenemos que desarrollar un plan y tenemos técnicos importantes en todos los partidos políticos que pudieran desarrollar un plan para ir detrás de la evasión fiscal, tener mayores controles para aquellos que no tributan, que puedan tributar. Yo ayer en la visita discúlpame, mi amor. Sí. Almagro está en el país y ayer en una de sus conferencias hablaba del deterioro de los partidos políticos en el país. Precisamente, ya escuchándote a ti, yo nací en el PRD con mi papá en ese entonces. Pero hemos visto... Te traeremos de nuevo. No. Te levantaremos esa mano derecha. Elecciones tras elecciones, el PRD lo que va es bajando, al punto de que ya va a quedar lejos de la séptima posición. Desintegrado. Dentro de la Junta o de los partidos. ¿Qué es lo que ha llevado? La cuarta posición. No, pero eso es nada más en términos de boleta, pero al final la gente eso no lo ve. ¿Qué es lo que ha pasado? Sé crítico como joven que eres. ¿Qué es lo que ha llevado al PRD a estar donde está en este momento? Y sé objetivo y crítico, porque tú sabes que una cosa es lo que nosotros podamos decir como políticos, pero la realidad, este deterioro que ha tenido el PRD en los últimos años, ¿a qué se ha debido? ¿Qué ha faltado o qué ha fallado? Mira, yo me voy a circunscribir a una encuesta que acaba de hacer el Ministerio de Planificación, Economía y Desarrollo, que indica lo siguiente. Ustedes pueden buscarla, es pública. El 80% del electorado nacional no pertenece a ningún partido político de cara a la desmotivación de los políticos, de nosotros. Eso es verdad. De cara a la manipulación en la que cuando estamos en oposición manipulamos al electorado y cuando estamos en el gobierno lo manipulamos a la inversa. ¿Qué te quiero decir con esto? Que el descrédito de la clase política en la República Dominicana es que ha llevado al descrecimiento de todos los partidos, no solo del Partido Revolucionario Dominicano. Tú tienes razón, el Partido Revolucionario Dominicano ha decrecido, pero vuelvo a la información inicial, es que solamente el 20% del electorado está participando en los partidos políticos. El 80% del electorado nacional no quiere a ningún partido. Y eso es penoso y es una problemática que como sociedad tenemos que abarcar. ¿Por qué? Porque puede darse un fenómeno de un extrapartido que llegue a un partido político y se case con la gloria. Como está pasando. Que se case con la gloria y va en detrimento de todos nosotros. Pero a raíz de todas estas reformas que hemos estado viendo, la laboral, la constitucional, la fiscal, aunque le cambiaron el nombre para modernización, no escuchamos la modificación a la ley de partidos políticos y agrupaciones electorales para que condenemos un aspecto que para mí es el que más daño le ha hecho a la clase política dominicana, no el transfugismo. Entonces hablamos mucho del elemento del transfugismo y lo condenamos mucho mientras estamos en la oposición, pero mientras estamos en el gobierno somos los primeros que motivamos a esa acción. ¿Y cuál es el régimen de consecuencia? Ni para el que se va, ni para el partido que lo recibe. Y peor aún, si te va siendo diputado, senador, alcalde o regidor, te va con la candidatura como que es tuya. Y no es tuya, porque ninguno de nosotros puede ser candidato a nada si no tiene la aval. Brevemente, Joel, porque ya estamos finalizando. Quisiéramos saber cuál es la propuesta de valor, cuál es la propuesta de valor que tiene este partido con una historia extraordinaria que sufrió una división hace ya un tiempecito. Esa propuesta de valor que va a hacer al PRD diferente a los demás partidos políticos. Mira, el Partido Revolucionario Dominicano en este momento está encauzado en saber hacia dónde debe marchar el PRD, pero no de la mano de la dirección nacional del partido, sino de la mano de la base del PRD. Volver a nuestros inicios, volver a ser la voz del pueblo, volver a vincularnos con esa problemática social que tiene cada provincia, cada municipio, cada distrito municipal, pero no en torno a la politiquería barata de criticar y criticar y criticar, no. Nosotros como partido estamos preparándonos para empezar a proponer
en función de los diferentes temas, en función de educación, en función de salud, en función de la electricidad, que hoy está peor que nunca, y en todos los problemas sociales de la República Dominicana. Y hay un equipo de hombres y mujeres a lo interno de nuestro partido político que está dispuesto a eso. Te queremos dar las gracias, Joel. Te queremos dar las gracias. Dará siempre tiempo para conversar contigo. Me gustan esos gallos de pelea del partido. Demasiado talento. Bien preparado. Y una gran capacidad expositiva. Joel Díaz, vicepresidente del Partido Revolucionario Dominicano, ha estado con nosotros. A ustedes, amables televidentes, en cuestión de segundos volvemos con más. A ustedes, amables televidentes, gracias por su sintonía. Se despide este equipo. Hasta el lunes estaremos juntos otra vez. Feliz fin de semana. Bye, bye.